es la clase de persona que tiene a la disposición de rendirle cuentas a alguien más, que sea sincero y franco con usted, que le confronte y corrija cuando sea necesario, que le dé aliento si lo necesita. Está abierto a eso. Hoy, en el programa En Contacto, nuestro ajuste personal de cuentas. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Hay alguien en su vida con quien pueda compartir sus debilidades, sus éxitos, sus fracasos, sus deseos más profundos? Alguien que además pueda aconsejarle, reprenderle y motivarle. Muchas personas dirían: bueno, no quisiera tener esa clase de relación con nadie porque mi vida es muy privada. Por lo que me sentiría muy incómodo con eso, porque sería como tener a alguien entrometiéndose en mi vida. O sentiría que alguien se inmiscuye en mi privacidad. Sería una situación incómoda. Lo que quieren decir es que realmente no desean tener a alguien a quien rendir cuentas, porque entregar cuentas implica responsabilidad, conlleva franqueza, es estar dispuesto tanto a recibir como a dar. Rendir cuentas es parte de la palabra de Dios, por tanto debe formar parte de la vida de todo creyente. A muchas personas les es difícil porque no están dispuestas a rendir cuentas. A lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el concepto de rendir cuentas es muy claro. Deseo que veamos todo este asunto. En primer lugar, entregar cuentas unos a otros, y en segundo lugar, rendir cuentas a Dios. Así que vayamos a 1 Timoteo y leamos unos versículos, porque Pablo es como el padre espiritual de Timoteo. Y como resultado lo que ocurre es que Timoteo llega a ser pastor de una iglesia, y el apóstol Pablo le escribe e instruye continuamente. Leamos en 1 Timoteo capítulo 4, desde el versículo 12, note lo que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, hablando de que un día le entregaría cuentas, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Al leer 1 y 2 de Timoteo, vemos que el apóstol Pablo continuamente le instruye. Luego tenemos en Romanos capítulo 14 el otro lado del hecho de rendir cuentas. Leamos los versículos 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora, veámoslo a la luz de esto. El hecho de rendir cuentas habla de responsabilidad, implica franqueza y la disposición de abrir nuestro corazón a alguien más y desahogarnos.
Por toda la Biblia vemos el concepto de rendir cuentas. El segundo pasaje que leímos habla de entregar cuentas a Dios, que es lo que principalmente nos viene a la mente, que un día daremos cuenta a Dios de nuestras acciones y pensamientos, de cómo hemos utilizado el tiempo, el dinero, etc. ¿Y qué de nuestra responsabilidad personal? Es decir, entregar cuentas a otros. La Biblia es muy clara al respecto. Daremos un poco de información para que usted pueda anotarlos. Este mensaje es muy importante para usted, para sus hijos, para sus nietos, es importante para su esposo, para su esposa, importante en nuestras relaciones, porque entregar cuentas es un principio divino. Y cada vez que se viola un principio, siempre traerá consecuencias. Así que en primer lugar pensemos en que se trata de un principio bíblico. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Es decir, él aceptaba su responsabilidad ante el Padre. Otro ejemplo lo vemos en Lucas 10 cuando Jesús envió a sus discípulos a los pueblos que él visitaría y les dio instrucciones de lo que debían hacer, lo harían con la unción del Espíritu Santo. Al regresar le dieron un informe. Sintieron la responsabilidad de informarle cómo usaron su tiempo al compartir el Evangelio en esos días. Veamos otro ejemplo en Efesios, capítulo 5, un pasaje que quizás no le sea muy conocido. Allí habla de nuestra responsabilidad como iglesia. Dice lo siguiente, en el versículo 24, así que, ¿cómo la iglesia está sujeta a Cristo? O sea, la iglesia de Cristo está sujeta a Él. Somos su cuerpo, es decir, cuando Él ascendió, nos dejó aquí. Mientras mantuvo en la tierra un cuerpo humano, caminaba, enseñaba, sanaba y todo lo demás, al irse nos dejó aquí. Somos su cuerpo, manos, ojos, oídos, sus pies, somos su vida aquí en la tierra. Así que somos responsables ante Dios. Dice en el mismo versículo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea, ser responsables ante ellos. Una mujer debe entregar cuentas a su esposo. Asimismo, maridos, amad a vuestras mujeres. El resto del capítulo 5 se trata de que los esposos aman a sus esposas. Así que la responsabilidad es mutua. Que las mujeres sean sumisas y rindan cuentas a su esposo y que estos sean responsables ante ellas. Sin embargo, a menudo la gente piensa que no tiene que entregar cuentas a nadie. Pero deseo que veamos que entregar cuentas es parte de cualquier aspecto de la vida. Entregar cuentas es la protección de Dios para sus hijos. No se trata de inmiscuirse en la vida de alguien. Es cuestión de protegerles para que no cometan errores graves en su vida. En toda la Biblia vemos el modelo de responsabilidad. Dios sabe que tenemos que vivir de esa manera. Todos necesitamos rendir cuentas a alguien. Hoy en día, en la sociedad en que vivimos, las personas creen que si tienen suficiente dinero, prestigio, popularidad y todo eso, entonces están por encima de la ley. No importa que lo hagan, pueden salir con una fianza, lo que sea. La verdad es que nadie evita esto de rendir cuentas. Entonces, ¿por qué la gente evita entregar cuentas? Bueno, pienso que para algunos es por ignorancia, es decir, no piensan que tener que entregar cuentas a alguien. Muchos de ellos no son creyentes y piensan, por ejemplo, ¿quién me va a decir cómo vivir? Entonces la gente tiene la idea de yo lo mío, soy autosuficiente, lo controlo todo y lo que hago no es problema de nadie. Un hijo de Dios nunca debe tener esta actitud de mi vida es asunto mío y lo que hago es mi problema. No. Al pensar a ser parte del reino de Dios, entra en la familia de Dios. Eso marca una gran diferencia. Otra razón por la que a menudo se elude entregar cuentas es por temor a quedar al descubierto. No quieren rendir cuentas a nadie porque no quieren que nadie sepa lo que están haciendo. Así que por naturaleza no les gusta la idea de entregar cuentas. Si alguien saca a relucir algo en sus vidas, quieren culpar a otra persona o simplemente lo niegan, sea lo que sea. Una tercera razón es el temor al rechazo. Por ejemplo, si usted tiene a alguien a quien rendir cuentas y hay algo que no está bien en su vida, quizás sienta temor de contarlo y hablar de sus sentimientos porque también le rechacen. Si es la persona indicada, no lo hará.
un confidente genuino y verdadero de quien hablaremos en breve, no le rechazará por contarle lo que está pasando en su vida. En eso consiste entregar cuentas unos a otros. Es ser responsables ante alguien más, es ser responsable de nuestra vida. Porque la verdad es que cada día debemos ser responsables ante nuestro Padre Celestial y también debemos serlo unos a otros, como vimos en los pasajes que leímos hace un momento. Ahora, otra razón por la que la gente evita rendir cuentas es por arrogancia, orgullo, autosuficiencia. ¿A quién tengo yo que entregar cuentas? Si alguien tiene la actitud de ser competente y autosuficiente, no busca ayuda, piensa que no necesita acudir a nadie porque puede manejar todo en su vida, le irá mal. Mire, el diablo está sentado, listo, esperando que alguien se sienta autosuficiente, que crea que no necesita ayuda ni consejo de nadie, que puede manejarlo todo solo y luego, otra razón por la cual las personas no quieren entregar cuentas es porque están haciendo algo indebido. Quienes están haciendo algo malo, sea lo que sea, no quieren rendir cuentas a nadie porque no quieren quedar al descubierto, ni quieren sentirse rechazados, ni que los demás tengan malos sentimientos hacia ellos. Entonces, pregúntese otra vez, ¿hay alguien con quien pueda compartir sus debilidades, flaquezas, éxitos, fracasos y deseos más profundos? Alguien que además pueda reprenderle si lo requiere, darle aliento cuando lo necesite, aconsejarle y corregirle si es necesario. Si no puede, debe haber un cambio en su espíritu, porque el propósito de entregar cuentas es nuestra protección. De eso se trata. Así que la razón por la que algunas personas no lo hacen es evidente, porque no quieren que nadie sepa lo que están haciendo en su vida, aunque sea por su propia protección. Permítame decirle, es muy peligroso, porque Primera de Pedro dice, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo que significa que él está listo, haciendo todo lo que pueda. ¿Para qué? Para tentar, probar y arruinar la vida del creyente. Por eso debemos tener mucho cuidado. Ser muy cuidadosos con lo que decimos o lo que insinuamos o cómo actuamos y la vida que llevamos. Porque entregar cuentas es para nuestra protección. Eximirnos de ello nos hace más propensos a flaquear y caer. Al leer la palabra de Dios en toda la Biblia, lo vemos una y otra vez. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener un amigo confidente? Pensemos un momento en cuáles son. Ponga atención para que pueda anotarlas. La primera es, desarrolla un sentido de responsabilidad en nosotros. O sea, si tengo con quién compartir mis triunfos o flaquezas, mis debilidades, mis pecados, lo que sea, si tengo a alguien así, entonces seré más responsable en cuanto al estilo de vida que yo llevo. La segunda es que promueve integridad. O sea, si tenemos un confidente con quien compartir la verdad, a veces tendremos que decir, sabe, me equivoqué, lo siento mucho, necesito que me ayudes en esto, sea lo que sea. Así que promueve integridad, franqueza y sinceridad. La tercera ventaja es que nos guarda de convertir nuestra libertad en licencia para hacer lo malo. Solo porque alguien tiene libertad, no significa que tiene licencia para hacer lo que le plazca o lo que crea que le dará diversión y placer. Otra ventaja es esta. Mejora nuestras destrezas. Esto no es solo en lo moral, sino en cualquier ámbito. Si tenemos a un confidente, actuaremos de la mejor manera posible. Siempre digo, luce, haz y sé lo mejor. Cuando tenemos a un amigo confidente y esa persona nos pide cuentas de una manera que agrada a Dios, y en breve hablaremos de eso, ellos esperarán que desempeñemos bien nuestra labor. ¿Actuaste de la mejor manera? ¿Luces de lo mejor? ¿Estás dando lo mejor de ti? ¿Estás usando tu dinero sabiamente? ¿Estás usando tu tiempo sabiamente? Y la mayoría de la gente no quiere hablar de su dinero, su tiempo, sus relaciones. ¿Es sabia esa relación o insensata? ¿A dónde le llevará? ¿A qué le conducirá? Todas estas preguntas son sumamente importantes. Por eso necesitamos a alguien a quien entregar cuentas.
Otra ventaja es que promueve una introspección sana. Si sabemos que tenemos a alguien a quien rendir cuenta y tendremos que responder con la verdad, veremos nuestra vida y diremos, ¿hay algo que deba confrontar? Creo que es el momento de ser responsables, porque hace que nos mantengamos limpios. Incentiva un autoanálisis. No es solo hablarle a alguien en algún momento, es introspección, pero a veces hasta con eso. Mire, uno necesita escucharse decir, actué mal. Necesitamos escucharlo. Señor, cometí un error, perdóname. O sea, debemos escucharnos encarar la verdad en vez de culpar a alguien más diciendo fulano está haciendo tal cosa y yo qué. Así que nos insta a examinarnos. Además, nos protege de caer en malas relaciones. Hay personas que trabajan juntas y solo por eso terminan juntas. A menudo esa clase de relaciones va más allá de lo que esperaban. No planeaban que fuese así, pero se desarrolló de esa manera. Así que es muy sabio tener un confidente a quien entregar cuentas. Ahora, en este caso hay que ser franco y sincero en cuanto a lo que ocurre, porque de lo contrario, la situación se agudiza más y más y se hace más destructiva. Así que hay que tener cuidado con las relaciones, sea cual sea. Escuche bien, tener a quien rendir cuenta nos ayuda a tener una actitud y espíritu que agraden a Dios. No queremos nada indebido en nuestra vida, pero cuando alguien quiere vivir sin rendir cuenta, simplemente niegan que lo necesitan. No creo que eso me haga falta. No conozco a nadie que en verdad no lo necesite. Entonces, al considerar la clase de persona que escogeríamos como confidente, la primera cualidad es alguien que ande en el espíritu, alguien que viva como agrada a Dios. Sin lugar a dudas. Porque solo esa clase de persona podrá darnos un consejo espiritual. No nos aconsejará con su opinión o actitud, ni sus deseos, ni sus sentimientos, sino con lo que dice la Biblia. Queremos que sea alguien que nos dé un buen consejo. Número 2. Alguien que sea fiable con nuestra confidencia y que sepamos que nunca lo dirá a otros. De lo contrario, no seremos sinceros. Número 3. Alguien que nos dé sabiduría divina basándose en principios bíblicos, principios espirituales. Si no es así, entonces solo nos darán su opinión. Otra cualidad es que nos dé la libertad de ser nosotros mismos. Si es una persona que quiere amoldarnos a su estilo, no funcionará. Si alguien que nos permite ser nosotros, que entienda nuestros fracasos, debilidades y todo lo demás, alguien que no trate de cambiarnos, sino que trate de ayudarnos en cualquier aspecto de nuestra vida que esté fuera de control o podría estar en ese rumbo. Otra cualidad es que tenga la valentía de confrontarnos. Mire, si esa persona le teme a confrontarnos, no será un buen confidente. Tiene que amarnos lo suficiente para confrontarnos con la verdad. Además, debe ser una persona que nos perdone. Si le decimos, hice esto, me avergüenzo de mí, me equivoqué, un buen confidente nos perdonará, no nos guardará rencor ni nos lo echará en cara. Si sentimos que hay recriminación, tampoco funcionará, porque un verdadero amigo confidente siempre querrá lo mejor para nosotros. Así que si buscan nuestro bien, no nos sacarán en cara lo que hayamos confiado. Por eso están ahí, para nuestra protección, por su franqueza, responsabilidad y para rendir cuentas. Otra cualidad es que sea sensible a nuestros sentimientos. Algunas veces esa persona tendrá que venir con sutileza porque sabe que hemos sido lastimados. Así que no nos dirá, bueno, debes hacer esto y no debes hacer aquello y lo otro, no. Tal vez solo nos escuche y quizás nos diga, con mucho amor y sutileza, ¿has pensado en esto y aquello? ¿Crees que es lo más sabio que puedes hacer? ¿Crees que ella lo agradecería? ¿Crees que tu esposa lo agradecería? ¿O tu esposo? ¿Qué diría? ¿Qué cree que pensará en cuanto a todo esto? ¿O qué piensas que dirán tus padres si se enteran de que esto está pasando en tu vida? Sin condenarnos, sino con amor y comprensión, que nos perdone, sí, que sea sensible, sí, también que sea una persona alentadora. No importa lo que haya ocurrido,
que genuinamente nos dé aliento. Alguien que nos levante aunque haya tenido que decir, eso está mal, debe corregirlo. ¿Cómo lograremos hacerlo? Alguien que sea buen oyente y esté dispuesto a escucharnos, dispuesto a escuchar nuestros sentimientos. Ahora, si no somos sinceros, esa persona quizás tenga que empujarnos a decir la verdad, pero solamente lo hará por nuestro propio bien, no por el suyo. Otra cualidad es que siempre desee lo mejor para nosotros. Así que son muchas cualidades para un buen confidente a quien rendir cuentas, pero son necesarias. Entonces pregúntese, ¿podría usted ser esa clase de persona? ¿Tiene usted esas cualidades que podrían hacerle un buen confidente para alguien que en verdad quisiera que lo fuera? Alguien que lo necesite, alguien que le haya dicho, ¿podría hablar contigo? Si una persona le dice, estoy pasando por un tiempo difícil, ¿podríamos hablar? ¿Podría compartir mis sentimientos contigo? Luego recuerde estas características que necesitará para ser el confidente de alguien. Y si de plano sabe que no puede guardar secretos, lo sabe de antemano, entonces esto le hará sumamente difícil y debería decir, quizás yo no sea la persona indicada para que me lo cuente. Y sé de personas que han dicho, no me lo cuentes, no soy confiable. Solo un buen chismoso diría eso. Pero los hay. Ahora, todo consiste en que rindamos cuentas unos a otros. Y para concluir es importante decir, también entregaremos cuentas a Dios. A lo largo de toda la Biblia, por ejemplo, recordemos cuántas veces en las epístolas el apóstol Pablo habló del juicio del Señor Jesucristo. Todos estamos sujetos a ese juicio. Otro ejemplo en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, se habla del tema de rendir cuentas. Hasta el final del último capítulo de la Biblia, capítulo 22, vayamos al capítulo 12 y leamos lo que dice. Lo vemos en toda la Biblia. En el capítulo 12, versículo a 12 dice lo siguiente, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Responsabilidad. Entonces pregúntese, ¿es la clase de persona que tiene a la disposición de rendirle cuentas a alguien más, que sea sincero y franco con usted, que le confronte y corrija cuando sea necesario, que le dé aliento si lo necesita? Está abierto a eso. Todos sin excepción necesitamos esa clase de persona, pero debemos ser sinceros y estar dispuestos a que eso ocurra. Bien sea que usted haya pensado en esto o no, mire, cada vez que escuchamos el Evangelio, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, somos responsables de estudiarla, de recibirla y responsables de ponerla en práctica, responsables de compartirla. Al escucharla somos responsables de aplicarla en nuestras vidas, responsables de compartirla. La Biblia nunca ha sido para guardarla, sino compartirla. Así que somos hijos e hijas responsables del Dios vivo que tenemos este tesoro en nuestro corazón. Somos responsables ante Dios, quien nos dio la gran comisión. Somos responsables ante Dios, quien nos dio aliento de vida, voz para hablar, ojos para ver, oídos para oír y una mente para entender. Somos responsables de dar lo mejor de nosotros cada día. Y si podemos ser de aliento para alguien más, eso es mucho mejor. Le diré algo: si no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, escuche con mucha atención. Un día de estos estará frente a Dios. Quizás diga, no creo en eso. No importa si lo creo o no. Se parará delante de Dios y dará cuentas de su vida. Cada aspecto de su vida. Rendirá cuentas de cada aspecto sin excepción. Y si usted es hijo de Dios, Él recompensará su obediencia, pero perderá recompensas por su desobediencia. También si se niega a servirle y se rehúsa a obedecerle, hay recompensas y hay pérdidas. Si nunca acepta a Cristo como Salvador, es un viaje sin regreso.
Se le pedirá cuentas de su vida. Pero lo peor es que dará cuentas por haber rechazado al Hijo de Dios que derramó su sangre en la cruz para pagar por sus pecados. Fue crucificado y le rechazó. No habrá argumentos. Hay gente que dice, cuando llegue al cielo diré tal cosa. No diremos nada. Será un momento tan maravilloso. Si mueres en Cristo, estarás separado eternamente de Dios. Y si ha escuchado el mensaje de verdad, ¿qué excusa dará? Excepto que tenía su propia opinión, sus propios caminos, planes y deseos. Mi deseo es que le pida a Dios que le perdone sus pecados y que ponga su vida en sus manos. Dígale que desea que Él le guíe, gobierne y reine en su vida. Y quiere su voluntad, propósito y plan para usted. Esa es la vida abundante. Pero la decisión es suya. Y esa decisión se toma así. Pídale a Dios que le perdone sus pecados. Y dígale que cree que su muerte pagó toda la deuda de sus pecados, que recibe a Jesús, el Hijo de Dios, como expiación por su pecado, que rinde su vida a Él. En ese momento Él perdona sus pecados y escribe su nombre en el libro de vida del Cordero. Es Hijo de Dios para siempre. Y el maravilloso Espíritu Santo mora en usted para ayudarle a vivir como agrada a Dios. ¿Cuáles herramientas utiliza para criar a sus hijos? ¿Amor incondicional? ¿Honestidad? Como padre y pastor, el Dr. Stanley ofrece las herramientas bíblicas que todo padre necesita en Instrucciones para los Padres. No hay hombre que pueda decirme que está muy ocupado para orar con sus hijos. ¿Sabe por qué no ora con ellos? Por orgulloso. Con instrucciones prácticas y sanas, la serie de 4 mensajes motiva a los padres en la tarea de criar a sus hijos. Ordénela a encontacto.org. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, nuestro ajuste personal de cuentas, llame gratis a nuestro teléfono o visite encontacto.org. En la serie La cuenta regresiva para el juicio final del creyente, el Dr. Stanley nos explica el por qué nuestras acciones y motivaciones tienen un valor eterno. Cada uno de nosotros en algún momento tendremos que rendir cuentas a Dios de cómo hemos invertido nuestra vida y nuestros talentos. Aprenda a vivir una vida piadosa y haga que cada día cuente para el reino de Dios. No espere hasta que sea demasiado tarde. Entregue su vida a Cristo hoy. ¿Siente usted entusiasmo por la vida? ¿O está a la deriva sin ningún sentido verdadero de propósito o dirección? En el libro Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios, el Dr. Stanley explica que Dios quiere que lleguemos a hacer todo aquello para lo cual nos creó. Descubra cómo alinear su vida con la voluntad del Señor para así alcanzar una vida llena de paz. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos poder contar con su atención la semana próxima a esta misma hora en el programa En Contacto con Charles Stanley, con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano.